El álbum conceptual es uno de los temas más conocidos y menos comprendidos de la música en sí, ya que entendemos cosas de este que en su práctica no son del todo ciertas. El álbum conceptual no debería tener una definición per se, debido a que el concepto en la música es algo muy ambiguo que damos por sentado por medio de ejemplos populares, como esta gran lista de álbumes que, si se dan cuenta, no nos dicen nada en sí. En este video hablaremos de la historia del álbum conceptual, entendiendo qué es realmente y denotando obras con contextos confusos que nos han traído hasta el día de hoy, en donde pareciese todo necesita ser un álbum conceptual. Si iniciamos este viaje con un álbum conceptual de inicio como referencia, podemos tomar South Pacific de 1949. Esta es una recopilación de canciones que aparecieron en el musical homónimo presentado en Broadway hasta 1950 y sí, puede sonar a que es trampa considerar a este como un álbum conceptual, pero mantiene la coherencia mostrada en el escenario y la pasa a un formato compacto que es equivalente al teatro. Considerar este como uno conceptual no podría ser más correcto, ya que coincide con un acontecimiento vital que define lo que es y lo que no es un álbum. Un año antes, en 1948, se introdujo al mercado el disco de larga duración o LP, que fue el cambio tecnológico más significativo estéticamente para la música hasta el momento. Antes, los sencillos en formato de 33 revoluciones se adaptaban al formato de la radio. Un sencillo no debía de durar más de 2 o 3 minutos para que encajase perfectamente dentro de un programa de radio de 30 o 60 minutos. Pero el nuevo formato desafió a los productores de discos y artistas de grabación, dejando un nuevo medio en donde expresarse. Ahora los artistas podían sacar sencillos al público, usarlos en las rocolas o publicitarlos en la radio, e incluirlos dentro de un formato de larga duración para el gran público, para así maximizar las ganancias. Es un juego de ganar o ganar. La década de 1950 fue el perfecto ejemplo de esto, y los artistas rápidamente pudieron explotar una duración limitada de un formato para agrupar conjuntos de canciones en pequeñas unidades comercializables. Esto dio lugar a una primera generación de álbumes conceptuales, que precedieron a ejemplos más célebres de bandas de rock de la década de los 60, como por ejemplo en 1953 se publica The Starry Story, un conjunto de 4 álbumes de jazz compuestos y producidos por Fred Astaire, en donde se combina el jazz con interludios que unen los trabajos bajo un solo concepto. Según el experto musical Todd Decker, todas incluyen canciones relacionadas con la carrera de Astaire en el escenario de Broadway o en películas de Hollywood entre 1924 y 1953, el mismo año del lanzamiento del álbum. Aquí vemos cómo un álbum conceptual empieza a tener la intención de un artista desde su gestión, y la casualidad se dejaba a un lado para representar una obra concreta con un tema intencional. Dos estrategias utilizadas para unificar álbumes conceptuales en la década de 1950 destacan. La primera estrategia reunió intérpretes poco probables de colaborar en el mundo de la música en vivo, y aquí se gestó el concepto de contar una historia con los cantantes como actores de la melodía. La segunda estrategia presentó a cantantes conocidos en álbumes centrados en el compositor o en el intérprete, grabados en estilos musicales contemporáneos. Obras como Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook de 1956 son bases del primer ejemplo, mismo que se diluiría hasta ser la regla durante el resto del siglo XX en el mundo pop. Aunque esto está algo lejos de nuestro concepto de álbum conceptual, existen otros huecos dentro de este concepto que se pueden abordar de manera directa, dando así el segundo ejemplo lo más cercano al inicio del álbum conceptual moderno. En nuestra película La historia no contada del Viejo Oeste, hablamos sobre los conceptos que dan forma a la imagen del Viejo Oeste que tenemos hoy en día. El álbum Gunfighter Ballads and Trail Songs de 1959 es el hijo predilecto de todo lo que se vivió en esa época vista en la película. Este sólido álbum conceptual de los años 50 habla de todo y de nada. Una historia no contada del Viejo Oeste que se relata a través de las letras que recuerdan acontecimientos de la frontera americana, acompañados de historias del autor en un terreno que realmente no existe. Nos centramos en una estética bajo un contexto, pero esas historias realmente son ficticias. Son parte del cliché y del ruido ambiental que en sí generó el Viejo Oeste.
En una definición personal, este álbum conceptual es conceptual porque es la banda sonora de una película que jamás existió, si es que lo quieren ver de una manera más sencilla, pero que subsiste por su concepto que se mantiene vivo hasta el día de hoy. Hemos visto dos trabajos con la intención de un artista que crea sus melodías con el motivo de expresar una idea. ¿Podría ser esta una definición del álbum conceptual? Aún tenemos que ver un poco más. Muy temprano en la década de los 60 se explorarían muchos conceptos basados en esta definición, pero un álbum nos podía dar una nueva perspectiva de lo conceptual en la música, dando paso a una especie de realidad virtual dentro de la música. La música es el reflejo de nuestra vida cotidiana, y las historias comunes de la vida pueden llegar a ser un concepto interesante para otros de entender. Sounds of the South, de 1960, es una obra que es el resultado de una investigación etnomusicológica que recupera canciones de afroamericanos del sur de los Estados Unidos del principio del siglo XX, con orígenes aún más lejanos. Es un trabajo intencional que nos muestra una historia y tiene un contexto en general, tomando diversas melodías de un núcleo en específico, los afroamericanos del sur de los Estados Unidos, y uniéndolos en una pista contando una historia dispersa, un bautizo, juegos de niños, alabanzas hacia Dios, todo lo que un pueblo vivía en su día en día. Así como Gunfighter Ballads and Trail Songs, estas canciones hablan de temas diversos que, separadas, no significan realmente mucho, pero unidas, nos dan el panorama de los Estados Unidos durante esos inicios del siglo XX. Tienen trama, tienen contexto, pero no se basan en el cliché. Son directamente canciones que se extraen desde los orígenes de los afroamericanos y se exponen en un álbum que recupera todas esas letras que cuentan una historia de absolutamente nada. La idea del álbum conceptual se basaría comúnmente en esta definición para la época de los 60s, que daría los exponentes más populares y, al mismo tiempo, los más interesantes. Los años 60 representan una reformulación de lo que se vio en los años 50, pero con conceptos más duros y desarrollados. ¿Quién diría que el primer ejemplo sería tan temprano en la década de los 60? I Hear a New World de Joe Meek en 1960 explora la idea temprana de la música espacial a través de un álbum unificado que cuenta una historia de un hombre llegando a la luna y encontrándose con razas extraterrestres. Experimental en su sonido, nos transporta por diversas fases de la luna, desde su viaje hasta el aterrizaje, así como conociendo a estas pequeñas especies, viendo sus vidas diarias y explorando por medio de sonidos cómo sus vidas se desarrollan. Este álbum fue el culmen de un video que tenemos de por qué existe la música espacial, ya que habla de un concepto que en nuestra vida real no nos dice nada, porque en sí el espacio no tiene sonido, pero al darle un sonido podemos comunicar las ideas que éste nos da un contexto aterrizado, o sea, lo que imaginamos lo expresamos pese a que sea falso. Si lo escuchan verán los sonidos tan raros y extravagantes para una época tan temprana, mismos que inspirarían el sonido espacial psicodélico de muchas agrupaciones por venir. En medio del apogeo de la revolución musical de los años 60, surgieron dos álbumes conceptuales que se destacaron como ejemplos sobresalientes de la experimentación sonora y lírica. Esos álbumes, lanzados con un solo año de diferencia, continúan siendo objeto de debate sobre cuál es el mejor, mismo debate que nos ayudará a entender la intención conceptual. En 1966, The Beach Boys presentaron al mundo su obra maestra, Pet Sounds. Con este álbum, Brian Wilson lideró la búsqueda de una nueva forma de hacer música. Se puede sentir la inmediatez emocional que se despliega a lo largo de todo el álbum. Las letras, más introspectivas que cualquier otra canción de la época, ofrecen una ventana de los pensamientos más profundos del artista, con una instrumentación cuidadosamente trabajada y armonías complejas que complementan al álbum. El título en sí del álbum, Pet Sounds, alimenta la curiosidad del oyente hacia algo que en sí nunca se había presentado antes dentro del mundo de la música. Al año siguiente, en 1967, los Beatles presentaron su propio álbum conceptual, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Este trabajo innovador se convirtió en un hito en la historia de la música, y aún hoy se le atribuye de haber elevado el nivel de lo que se podía lograr con un álbum. En el Sgt. Pepper's, los Beatles crearon un universo sonoro en el que la banda ficticia del título interpretaba cada canción. A través de este enfoque, lograron una cohesión y un contexto únicos que unían las canciones individuales en una experiencia unificada y significativa. Cada canción, con sus melodías barrocas y experimentales, se sumerge en una variedad de géneros y estilos desde influencias hindús hasta el rock and roll. En resumen, podríamos decir que Pet Sounds habla sobre la vida, y Sgt. Pepper's habla sobre una banda hablando de una banda, y aunque las intenciones de uno y de otro son distintas, van dentro de un saco que tiene bien establecida su premisa, pero que se difumina al momento de ver las intenciones. Muchas veces estos trabajos destacados son obras de ingeniería de su época, pero dejan más a la imaginación de lo que realmente se debería de dejar. El punto de partida de los álbumes conceptuales para muchos sería el inicio de un concepto muy difuminado en la música, llevando a resumir los ¿de qué trata? A decir de la vida, dando ejemplos populares como el Dark Side of the Moon en 1973. Esta inconformidad y esta abstracción extraña de muchos de estos álbumes conceptuales daría inicio a una nueva oleada de ideas concretas como Tommy de The Who, en donde se da inicio a la ópera rock, dándonos un concepto que se viene arrastrando desde los años 40 por medio de las adaptaciones de Broadway, dando una obra en sí, pero en este caso exclusivamente dentro de un álbum. Y dentro de lo que se considera arte y lo que no, surgió en lo que resta del siglo XX un estándar de álbum conceptual que se iría degenerando hasta llegar hasta la década de los 90. El álbum conceptual empezó a ser un trabajo más o menos de contextos en vez de conceptos. Más o menos de qué trata un álbum, no tanto de qué se cohesiona con un álbum. Trató de poner una naturaleza del contexto en donde se vivía y trató de encapsularlo dentro de trabajos en sí, que parecían hablar de muchas cosas pero que no significaban nada, y aún así entraban dentro de la categoría conceptual. Trabajos como OK Computer o In the Airplane Over the Sea vendrían a ser extensiones de lo que se vendría arrastrando desde los años 60, obras con un significado profundo en la teoría, pero en la práctica solo son buenas canciones con una etiqueta en su tema. Eran más cercanos al concepto de los LP de los años 40 de soy un artista cantando sobre algo, apuntando a diferentes partes, que un trabajo concreto en sí, que, para bien o para mal, se heredó en la década de los 2000. Pero después de una decaída en las historias y su forma de contarlas por medio de la música, llega una aliada conceptual más profunda, más desarrollada y más poderosa. Las obras del año 2000 seguían un patrón bien establecido que no disonaba con lo que conocíamos como álbum conceptual, con excepciones interesantes que evocarían a la nostalgia perdida del siglo XXI. Sufjan Stevens lanza Illinois en 2005, siendo este un álbum que se desarrolla en el contexto de la época en el que fue creado, capturando la esencia de un momento clave en la historia, siendo este un álbum dependiente de su contexto histórico. Así como OK Computer, a principios de este nuevo milenio, el mundo estaba inmerso en una era de cambios culturales y sociales. Illinois refleja esta época a través de una amalgama de estilos musicales, letras poéticas y referencias históricas. Este tiene una narrativa lírica compleja y evocadora en cada canción, que cuenta una historia distinta desde relatos personales hasta leyendas y eventos históricos de Illinois, transportándonos a través del tiempo y del espacio. Illinois es un álbum conceptual que se adentra en temas como la identidad, la nostalgia y la esperanza, bajo una lírica y una estructura sólida. Las canciones exploran la lucha por encontrar el significado en la vida cotidiana, la conexión con el pasado y el sentido de pertenencia. Las ideas conceptuales de los artistas iban hacia un punto de no retorno, en donde la influencia cultural local de los contextos donde vivían se impregnaba en un álbum, similar a estilos como Sounds of the South, pero en este caso de una manera intencional y consciente, entrando a un mundo de recopilaciones culturales que harían al álbum conceptual la herramienta final para hacer tributo a la historia. La música y el arte se convirtieron en vehículos para expresar y cuestionar estas realidades históricas. En 2015, To Pimp a Butterfly nace conectando esta nueva forma de hacer álbumes conceptuales con una manera de dirigirlos que jamás se había visto. Kendrick Lamar se convierte en un maestro de ceremonias frente a un grupo enorme de personas, quienes aportan sus ideas que reflejan su visión del tema del álbum.
Vaya, que incluso los artistas ampliados tienen su significado en este álbum. Supreme Butterfly es un viaje musical lírico que abarca una variedad de estilos, fusionando elementos del jazz, el funk, el soul y el rap. El álbum presenta una compleja narrativa en la que Kendrick Lamar reflexiona sobre su propia fama y el éxito, al mismo tiempo de que critica el sistema y examina las luchas internas y externas que enfrenta él como artista, desde un punto interno hacia un punto externo. Esa en sí es la cumbre actual en nuestros días del álbum conceptual y la pauta para lo que vivimos en nuestros días, mismo que tiene como visión la unión de los sonidos de un contexto o en sí de un linaje entero, mismos que repetirían muchos artistas de este siglo, teniendo sonidos amalgamados pero realmente con un contexto directo, una historia sólida y un entendimiento del álbum como una historia compleja, rápida y entendible. Podemos ver que el álbum conceptual ha tenido muchísimas variaciones desde sus inicios allá por los años 40, pero si hay algo que realmente nos hereda, es la capacidad de contarnos una o más historias por medio de una forma de arte que conecta con cualquiera. Cómo las épocas y los contextos trabajan en nuestros oídos para mostrarnos libros abiertos por descubrir. Y teniendo en cuenta todo esto, esa es la historia del álbum conceptual. Tomamos diversos puntos interesantes que pudieron destacar por medio de los demás, haciendo alusión a su progresión y el entendimiento de estos a lo largo de la historia.